Audiencia televisiva, otra vez nos encontramos aquí en el espacio de siempre. Este es el programa Humor en Televisión Guinea Ecuatorial. Es un espacio que hemos abierto solo para hacerles reír. El estrés diario hay que liberar el estrés. Y este es vuestro programa. Señores, un fuerte aplauso para Jimmy el Demasiado. Me miráis, ¿no? Me miráis. O sea, ya estáis acostumbrados de que los famosos sí que deben saludar primero. No podéis saludarme. Por favor, señores, un aplauso. Saludarme, por favor. Chicos. O sea, ahora entiendo que cuando os negamos los autógrafos, decís que los famosos ya son presumidos. Jimmy Demasiado, ya es presumido. Bobby G, el MC, ya es presumido. Salim Samurai, Sakura Muñoz, Monseñor Pompinsay, ya es presumido. A pesar de que no respetáis a vuestros famosos, señores. ¿Quién de ustedes presenció cuando Koffi Olomide llegó en Guinea por primera vez? Nadie. Ya, él. Todo el mundo en el aeropuerto. Koffi. Y cuando actuó en Bata, hasta se lanzó al público. Le cargaron Mopao, Mokonji. Pero al querer hacerlo, doctor Mbomeche, el público dibujó una autopista. Se echó en el hormigón y a La Paz en coma. Los médicos hay que evacuarle. Pero estaba actuando. ¿Cómo se le va a evacuar? El cráneo se ha dañado. Un famoso de Guinea, señores. Hay que respetarnos. Somos vuestros Beckhames y vuestros Black Pieces. Señores, por favor. Realmente el tema que les voy a contar en esta noche es sentimental y personal. Señores, en mi casa tengo una guerra. Sí, tengo una guerra. Mi mujer es una guerra para mí, damas y caballeros. Mi hogar actualmente es como se dice por ahí, de la familia y del sol, cuanto más lejos mejor. Señores, Satanás existe. Mi mujer es su embajadora plenipotenciaria aquí en Malabo. El diablo tiene una embajada aquí en Malabo. Está en mi casa. Mi mujer, si no me da de comer al día, yo no puedo descansar. Mi mujer, si me pone 4 platos de comida en la mesa y como solo un plato, ahí comienza mi infidelidad. Me pone nombres a director, a jefe, a don Juan. ¿Dónde comes ahora? En Banapá, ¿no? ¿Quién está en Banapá? No, en Banapá, porque comida pequeña así, tú no puedes comer ni 3 platos. Tú dices que no, ahí tú comes ahora. ¿Quién está en Banapá? La que te llama en las noches. Yo estoy escuchando cuando tú respondes, yo también. Yo también, ¿qué significa? No, te dice, yo te amo, y tú ahí, yo también. Pues ahora, ¿por qué tú lo sabes? O sea, mi mujer es una guerra. ¿Y qué hago yo para escapar de mi mujer? Me escapo de casa, obvio. Y cuando me escapo de casa, me voy a la calle para sacar un poco el estrés. Y para hacerlo, ¿qué hago? Me pongo a leer los carteles de Malabo. Carteles. Damas y caballeros, los carteles de Malabo son una guerra peor que mi mujer. Hablan por sí solos. En Semuyo encuentro un cartel que pone petróleo, saldo, panes, aquí. O sea, mira. Esas palabras ni forman un campo semántico, ni forman una familia léxica, pero están ahí ordenadas. Panes, petróleo, saldo, aquí.
Vale, yo pensé que todo esto habita allí. No se vende, pero allí viven. Y como ando a pie, leyendo los carteles, llego a Paraíso, en un restaurante, otro cartel, pone, ¡ay, serpiente! ¡Ay, cocodrilo! ¡Ay, cabramontés! Y bajo ese cartel había otro que ponía, ¡ay, perros peligrosos! No. O sea, yo que entiendo. Si tú entras en el restaurante, si te escapa la serpiente, cocodrilo está ahí. Cocodrilo no te pilla, cabramontés. Y si no hay cabramontés, o sea, señores, ¿quién se atrevería a entrar ahí? Nadie. Ese día yo vi muchos carteles, pero el cartel que yo di, el Premio Nobel de Información y Comunicación, es el cartel que yo vi en Ibo Cuata. Señores, el cartel que yo vi en Ibo Cuata, ¿saben qué ponía? Ponía, ¡ay, malamba de moca! ¡Ay, malamba de moca! Damas y caballeros, la cuestión es que en Moca no se puede consumir ni beber malamba. La cuestión es, yo quiero preguntar a los de Moca, que también ya son como los fans. Los fans sí que para ellos todo es suyo. Mira, ¿qué hacen los fans? Los animales del bosque lo llaman, pues sirve fan. Animales de fan. Aunque él lo coma en Batoicopo, dice, yo como chile fan. Mira. Ahora, las enfermedades espirituales lo llaman aquanefan. Enfermedades de fan. Y cuando se curan en base a medicinas tradicionales, lo dicen, me veamos fan. Y todo eso lo llaman tranquilamente mamofan, cosas de fan. O sea, damas y caballeros, me habría gustado estar con ustedes, pero es que el tiempo ya no me da abasto, ¿vale? Es que ya...